Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga más a la iglesia. Amén. Aleluya. Qué bendición estar en la casa del Señor. Un día más, pero un día especial. Aleluya. Cada día que el Señor nos permite levantarnos es un día de misericordia, es un día donde podemos abrazar, aleluya, la misericordia de Dios sobre nosotros. Así que quisiera comenzar haciendo una oración para presentarme ante el Señor, que todas las palabras que se puedan decir, Gloria a Dios, desde este lugar sean de agrado a Él. Amén. Porque yo de mi parte no tengo nada que ofrecer. Amén. Sino que si la gracia de Dios es conmigo, aleluya, en esta noche podemos expresar el sentir de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así que ayúdame ahí donde está sentado, puede permanecer sentado. Ayúdame a orar. Aleluya, para que la unción del Espíritu sea enseñándonos. Amén. Todo lo que Él quiere en esta noche. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, Señor, y que en tu omnipresencia, Señor, estás en todo lugar. Señor, clamamos a ti, Dios mío, desde este lugar, Señor, unidos, Señor, con mis hermanos. Padre, presentándote, Señor, esta lección, Dios mío. Yo no tengo nada que ofrecer, Señor, si tú no estás conmigo, Señor amado. Por lo tanto, te ruego, Señor, por tu misericordia eterna, Señor, que el fluir de tu gracia, Señor, sea conmigo, Señor amado, para que esta clase, Señor, pueda entrar en lo profundo de nuestro espíritu, Señor, y poder entender el significado, Dios mío, de la Pascua de Cristo, Señor amado. Señor, danos entendimiento en lo verdadero, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo elemento, Dios mío, de distracción, Dios amado, yo te pido, Señor, que tú lo elimines, Dios mío, por completo, Señor, y que podamos estar todos en un mismo espíritu, en una misma común unión, Señor. Te lo pido, te lo suplico, Señor amado, desde mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Aleluya. Estamos contentos. Aleluya. ¿Cuántos se pueden reír? Aleluya. Y darle gracias a Dios. Amén. Amén. Cristo es felicidad. Aleluya. Y todo lo que se habla, y de hecho todos los temas de este trimestre que estamos trabajando, si se dan cuenta en su expositor, hablan de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Lo que quiere decir es que Jesucristo, está simbólicamente representado en el Antiguo Testamento en una perfección increíble, ¿sabes? De manera perfecta. Todo encaja. Por lo tanto, eso es lo que se ha estado dando énfasis en todos los estudios pasados. Ese es el enfoque. Encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que hace el Antiguo Testamento, es anunciar a Cristo. Amén. En forma de sombra y de figura. Esta serie nos muestra cómo la esencia de Cristo es contenida hasta el tiempo de ser revelada a los hombres. Eso es lo que nos enseña esta serie. Este trimestre que estamos trabajando, lo que nos enseña es cómo la esencia de Cristo es contenida. O sea, lo real de Cristo es como escondido hasta que llegue el momento de ser expresado a los hombres. Aleluya. De modo que las cosas que nos acontecieron o que nos antecedieron eran a modo de sombra, de tipo y de figura. Amén. O sea que
todo lo que hemos estado trabajando en estas clases es a modo de sombra, de tipo y de figura. O sea, una simbología profética de Cristo. Un prolego, lo que llamamos en hebreo prolego. Prolego lo que significa es predecir, una revelación anticipada de lo que va a suceder. Eso es lo que nosotros estamos trabajando cada martes en las escuelas bíblicas. Amén. Sombra, tipo y figura de lo que ha de venir. ¿Qué es una sombra? Sombra, tipo y las figuras en el Antiguo Testamento son representaciones de Cristo. La sombra, los tipos y las figuras son representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una sombra? En el Antiguo Testamento era el anuncio de una realidad mayor que se estaría manifestando. Cuando buscamos esa palabra sombra, es el anuncio de una realidad. En aquel tiempo era sombra, pero ahora es una realidad. ¿Y cuál es la función de una sombra? La función de una sombra es representar una realidad sustancial. La sombra es simplemente un reflejo. Amén. Como aquí, esta sombra, ese es el reflejo, pero la realidad soy yo. Amén. La sombra no camina, el que camina soy yo. Pues eso era en el Antiguo Testamento una sombra. Era el reflejo de Cristo. Amén. No era la sustancia real. La sombra no tiene vida. Como ven, la sombra está ahí, pero el que tiene vida soy yo. La sombra no tiene vida. La sombra no trae transformación. No llena, la sombra no llena el espacio. Por tal razón nosotros no servimos a la sombra, sino que servimos a una realidad que en el Antiguo Testamento pues, se manifestaba de esa manera. Entonces podemos nosotros interpretar que la sombra era mala. Pues no, la sombra no era mala, sino que ella cumplió un propósito dentro de la historia. Y cuando alguien tiene duda de cuando me refiero a sombra, cuando yo hablo de sombra, hablo de las representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés representaba a Cristo, que fue una de las clases que las ciudades fortificadas, Noé, que era un tipo de Cristo, José, que era una tipología, una sombra. Amén. O sea que la sombra era buena, pero el libro de Hebreos nos enseña que Cristo es mejor que lo que tuvo Abraham, mejor que lo que tuvo Noé, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que pueda encontrarme y leer en la carta de Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, que nos va a dar a nosotros un entendimiento de lo que era la sombra. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. 11:13. Hermano Pedro, ¿lo tiene? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Pues, ¿y quiénes son ellos? Los hombres de la fe. Te está diciendo que los hombres de la fe murieron y no vieron la realidad, no vieron la sustancia, simplemente se manifestaron en la sombra. Murieron creyendo, saludándolo de lejos, pero no lo habían experimentado.
O sea, se supone que ahora nosotros estemos aplaudiendo la gracia de Dios, porque nosotros estamos experimentando en carne propia lo que ellos murieron creyendo. Los padres de la fe, los patriarcas, dice la Biblia que ellos murieron creyendo, pero no lo experimentaron porque su ministerio fue bajo sombras, tipos y figuras. El de nosotros es un ministerio de la realidad. Nosotros hemos experimentado al Cordero de la Pascua, a Cristo el Redentor, que nos ha limpiado con su sangre y que hoy podemos levantar manos al cielo y dar gracias a Dios por esa salvación eterna, por esa redención eterna y porque tenemos una esperanza, un ancla firme de nuestra alma. Porque nuestra alma, si nosotros abrazamos a Cristo, nuestra Pascua, que es la verdadera Pascua, no se perderá. Amén. Estoy tocando estos temas porque para nosotros poder entrar en lo que es la Pascua, que podríamos estar todo el año hablando de la Pascua, porque es un tema que tiene mucha simbología, mucho significado, mucha información. Amén. Pero para poder entrar a ella, nosotros tenemos que entender qué era lo que representaba la sombra, los tipos y la figura. Amén. El pensamiento central, alguien que lo quiera leer. Nuestro hermano Gabriel. El Cordero de la Pascua señala a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo a salvar. Amén. Nosotros gozamos de la revelación, ¿verdad? Nosotros estamos estudiando conocer a Cristo a través del Antiguo Testamento, pero nosotros tenemos la bendición de muchas de esas profecías se ven, ¿verdad? Que tuvimos en ese tiempo en Jerusalén, cuando Cristo vino aquí, con fe, con certeza, creemos que fue real y que muchas de esas profecías fueron reveladas ya en él. Nosotros gozamos de esa revelación en él. Faltan de cumplir, claro está, pero por lo menos tenemos ese privilegio de que lo que ellos no pudieron ver, pero que creyeron por fe, nosotros lo creemos por fe también, pero hay una convicción más profunda, porque Cristo está en nosotros. Y el Espíritu nos deja saber que es real. Ellos lo experimentarán en un día, ¿verdad?, que se han levantado. Nosotros ya experimentamos a Cristo. Aleluya, y eso es poderoso. Tenemos, ¿verdad?, ese privilegio, esa bendición de que fue revelado en nosotros, en nuestra vida, Cristo. Aleluya. Eso es algo que, ¿verdad?, es algo poderoso para nosotros como hijos de Dios. Yo estoy aquí sintiendo la presencia de Dios. Cristo, wow. Y aquí en este pensamiento central, este pensamiento central encierra una palabra que es medular en el asunto de la Pascua. Encierra el sacrificio. No podemos entrar al tema de la Pascua si no expurgamos esa palabra, desentrañamos esa palabra que es sacrificio. Porque aquí lo que da a entender es que hay que sacrificar. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese texto es contundente, que al final lo vamos a estar trabajando. Pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Habla de que la sangre será por señal, y si habla de sangre tiene que haber sacrificio. Amén. Por lo tanto, en el tema de la Pascua, la palabra sacrificio hay que poder entenderla. Y el origen del sacrificio, ¿cuál fue el origen del sacrificio? El sacrificio fue establecido por Dios antes de la ley. Antes de la ley fue establecido el sacrificio, no como en un mandamiento, sino como una revelación primigenia.
Dios no lo había establecido como mandamiento, sino que fue después en Moisés que lo estableció como mandamiento. Pero aquí en Génesis 3:21, alguien que lo pueda buscar y lo pueda compartir, nos enseña que Dios es el origen de los sacrificios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Génesis 3, capítulo 21. Sí, duro, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. Sí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que hubo un sacrificio. Unas pieles presuponen que hubo un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Dios para enseñarle al hombre. ¿Qué le quería enseñar Dios al hombre? Que sin sangre no hay expiación por los pecados. Y Dios le estaba enseñando que la hoja de higuera que ellos utilizaron para tapar su vergüenza, su desnudez y su pecado, no eran suficientes delante de Dios. Tenía que haber sangre para remisión de pecados. Dios le estaba enseñando que esa hoja de higuera no era suficiente. Y esto es poderoso. Esto es poderoso. Ahí es donde Dios le enseña al hombre que tiene que sacrificar. Por eso que vemos después que Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. ¿Y por qué a Dios no le agradó el sacrificio de Caín? Porque el sacrificio de Abel fue de un macho cabrío que fue degollado, lo sacrificó. ¿Y cuál fue el sacrificio de Caín? No fue un macho cabrío. ¿Cuál fue el sacrificio de Caín? Hortalizas. Fueron hortalizas. Gracias, no lo tenía a la mano. Gracias por recordarme. Fueron hortalizas, presentó hortalizas. Y los presentó de mala gana. Dios no lo recibió con olor grato porque eso no fue lo que Dios le enseñó al hombre. Dios le enseñó que había que haber sangre, necesitaba sangre para la remisión de los pecados. ¿Por qué Dios requería sacrificio de animales? Muchas veces nos preguntamos eso. Para proveer el perdón de pecados de forma temporal. De forma temporera. Porque ese animal representaba una víctima inocente, como quien iba a tomar el lugar mío, ¿ven? En inocencia, para que entonces Dios nos pudiera perdonar temporalmente. Recuerden que en el Antiguo Testamento los sacrificios no eran suficientes. Los sacrificios en el Antiguo Testamento carecían ¿cómo diría? De fuerza. No eran suficientes para perdonar al hombre. La salvación demandaba un perfecto sacrificio y un perfecto sumo sacerdote. ¿Y por qué los animales? Porque los animales representaban lo que les dije, la inocencia, la pureza que el hombre había perdido. Porque el hombre no podía hacer ese sacrificio porque ya estaba contaminado con el pecado. Pero entonces el animal representaba esa inocencia. Amén. Por eso fue que Cristo tuvo que venir por un vientre santo, santificado al mundo para poder representar un hombre limpio, un hombre que realmente cumpliera con esos estándares que Dios estaba demandando. Entonces
nos podríamos preguntar, pero ¿por qué entonces Cristo no apareció antes? ¿Por qué tuvo que establecer eso de los animales? ¿Por qué no apareció antes? Eso está en Gálatas 4:4. ¿Alguien que quiera participar? Aleluya. Gracias, Señor. Gálatas 4:4. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, amén. Y todos nos podemos edificar mutuamente. Aleluya. Nuestra hermana Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Cuándo dice ahí? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando habla de tiempo, específicamente en esa palabra habla de tiempo kairos, no de tiempo cronos. El tiempo cronos es el que nosotros conocemos. Tiempo, 24 horas para nosotros. Pero el tiempo kairos es el tiempo perfecto en el que las cosas deben de suceder. Por eso es que en la Biblia siempre te vas a percatar en el carácter de Dios que todo ha tenido un orden riguroso. Aún hasta en los números, en las medidas, en los tiempos, todo ha tenido un orden específico. Por lo tanto, Jesucristo no podía aparecer de golpe, porque había una profecía de la simiente, y que de esa mujer, de la simiente de la mujer, tenía que salir ese rey que iba a acabar, a aplastar el pecado. Amén. Que iba a restituir la condición del hombre. Amén. Estamos entendiendo ahora, ¿verdad? Dios no pudo aparecer antes, Jesucristo, perdón, no pudo aparecer antes porque no era su tiempo, sencillo. Dice en el cumplimiento del tiempo, lo cual quiere decir, si analizamos, es que había un tiempo prefijado para que Jesucristo entrara en acción en el mundo. Aleluya. Y esa es la contestación a esta pregunta, que por qué Cristo no apareció antes. La expiación se inicia en el ministerio de Moisés. Aleluya. Eso está en Éxodo 23. Vamos a buscarlo por ahí. Éxodo 23. Parece que no escribí el versículo, pero nada, eso es lo que tenemos que entender, que la expiación por los pecados entra durante el ministerio de Moisés. La expiación lo que quiere decir es ese sacrificio por el perdón de pecado, ese sacrificio por el perdón. Esa acción entra en vigor en el ministerio de Moisés. Por eso es que en el libro de Hebreos se le da la comparación a Moisés con Cristo. No sé si lo ha leído en el libro de Hebreos, que de hecho en la clase pasada lo estuvimos estudiando. Que en Hebreos 3:5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Se está hablando de Moisés y se hace una comparación en el ministerio de Moisés y en el ministerio de Cristo. Amén.
porque en él fue que se instituyó lo que es, aleluya, la Pascua, lo que es la expiación. Por lo tanto, entendemos que Dios fue manifestando su plan gradualmente, de a poco, por medio de símbolos y por medio de gestos de Dios. En el Antiguo Testamento lo que vemos son gestos de Dios, anunciando lo que sería la salvación de los hombres, de todo el mundo entero. Pero para eso tenía que salvaguardar a un pueblo, y ese pueblo era Israel. Amén. Por eso que digo que fue gradualmente incorporando su plan. Amén. Comenzó con un hombre, después con una nación, y luego de una nación, ahora la salvación se ha extendido a todos los hombres que aprueben a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos así a dar lectura entonces al desarrollo de los textos. Quisiera que algún voluntario pudiera leer el texto número 1 y el número 2. Amén. Nuestra hermana Fior. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Sí, hasta ahí. Dice, ¿quiere decir algo? Dice aquí: habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses. ¿A qué mes se refiere esto? Se refiere al mes de Abib. Abib es en hebreo, que para nosotros sería el mes de abril. Para nosotros sería el mes de abril. Que lo que quiere decir el significado de ese mes significa tierno, verde, espiga joven. Tierno, verde y espiga joven. Y esto encierra una tipología, hablando de lo que nosotros estamos experimentando hoy como la salvación. Amén. Dice: el mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. O sea, Dios le estaba dando a su pueblo un nuevo comienzo. Eso es lo que significa, porque ellos habían salido de la esclavitud. Salieron de la esclavitud y ahora comenzaron con la fiesta de la Pascua. Y eso lo que representa es nuestra vida pasada, cuando yo me encontraba en delitos, en pecados, viciado con los deleites de este mundo, pero encontré a Cristo. Y al encontrar a Cristo tenemos un nuevo comienzo, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva oportunidad. Y eso era lo que Dios le estaba dando a su pueblo Israel, un nuevo comienzo. Y eso era lo que simbolizaba. Por eso que dice que significa tierno, verde, joven, juventud, fuerza. Un nuevo comienzo para comenzar con fuerza, con fe, afirmado, con convicción. Amén. De hecho, era el comienzo de primavera. Por eso es que le dan el nombre Abib Nisan también, que era Abib, ahí es donde comenzaba a reverdecer, empezaba a salir nueva flor, nueva cosecha, no, porque ya iba después de dos meses, pero era el inicio de todo el follaje natural para ellos pueden tener en sí
unos meses luego, una semana luego, como explica la Biblia, meses, Próspero. o sea, meses de cosecha, meses de comienzo de la siega y meses de comienzo ¿Estás de escuchando? año. Prácticamente marcaba como una nueva temporada. Aleluya. Poderoso. Una nueva Eso es temporada. poderoso. Es que comenzaba un nuevo, ahí donde verdaderamente Jehová comienza o los israelitas comienzan el periodo de lo que es el año hebreo. Lo que Eso fue un nuevo comienzo, un año nuevo. Borró lo pasado y ahí comenzó. un año hebreo comenzando donde comienza la primavera. Eso es poderoso lo que está encerrando la palabra aquí. O sea, ¿sabe? Es poderoso. Dios está diciendo, yo voy a enterrar tu pasado. Yo voy a enterrar tu pasado. ¿Qué pasado? Cuando los saqué de Egipto para llevarlos a una tierra segura, para llevarlos a Canaán. Y mira cómo dice aquí, marcaba una diferencia más entre el pueblo redimido y los paganos. Los paganos de aquella época, porque no todo el mundo podía participar de esta fiesta, ¿sabes? No todo el mundo podía participar de esta fiesta. Tenía que ser judío y tenía que abrazar la fe de ellos. Amén. Dice el 3, vamos a leer el 3. El 3, alguien que lea el 3, para ir uno a uno hablando de ello. El 3, nuestra hermana Alma, si no tiene. Ok, la pastora. Dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Ténganlo. Vamos a analizar este texto. Dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo. ¿Quién es el que está dando el mandato de hablar? Dios mismo. ¿A quién? Dios le está hablando a Moisés y le dio un mandato, le dijo hablar. ¿Qué nos enseña esto? Que ni Moisés ni Aarón introdujeron la legislación del pueblo. Todo el sistema que se incorporó fue mediante la acción directa de Dios. Lo que te quiere decir, lo que nos deja decir a nosotros, nos deja dicho, nos deja claro que la salvación nunca le ha pertenecido a los hombres. La salvación de un pueblo le pertenece única y exclusivamente a Dios. Proviene de Dios. Porque aquí el mandato directo, quien lo está dando es Dios. Es Dios. Dice, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Fíjense que aquí, en el Antiguo Testamento, el hombre era el que tenía que proveer el cordero. ¿Ves? Era el hombre el que proveía el cordero, según su familia. Primero era un cordero por persona en Génesis. Luego pasó a ser un cordero por casa. Y luego más tarde un cordero por toda la nación. Y finalmente el cordero de los corderos, Jesucristo. Amén. Bien claro nos explica, si no había cordero en una familia que era pues pobre, podía unirse A otra familia para que eso también encierra un mensaje. ser redimido, claro, un mensaje que es la redención para todos, por todos los que quieren entrar en la casa donde hay remisión de pecados, todos aquellos que tuvieran la sangre de aquel cordero, todos los que estaban dentro de su hogar, no iba a padecer de la plaga que iba sobre él. Y esa es la simbología
de que todo aquel que tenga a Cristo en su corazón no va a tener, no va a sufrir el mal del juicio que viene sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Amén. Dice el 4, lo voy a leer, dice, era obligatorio que todos participaran de la Pascua. O sea, estoy leyendo el anote, voy a leer el texto. Dice, estamos en vivo y a todo color. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, lo que está hablando nuestro hermano Edward, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. ¿Ve lo que le digo? Que todo era especificado por Dios, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Amén. Aquí voy, ahora sí voy a leer la nota. Era obligatorio que todos los hombres participaran de la Pascua. Amén. Eso habla de coinonía. Por eso que dice que si tu vecino no tuviera los recursos y tú tienes, pues tráelo y coman juntos. Y eso habla de la coinonía, de la comunión que nosotros debemos tener como cuerpo de Cristo. Amén. Porque para Dios nosotros no somos una simple congregación. Para Dios nosotros somos su familia. Eso es muy claro que nosotros lo tenemos que entender. Eso está establecido en Efesios. Pero en Efesios lo dice claramente. Pero en el Antiguo Testamento eso está marcado ahí. Que Dios siempre ha querido trabajar con la familia. Por eso es que dice un cordero por familia. Por eso es que se da a entender que Dios no quiere salvar a individuos, Dios quiere salvar familias. Dios quiere salvar tu familia. La salvación es para todos, que todos gustemos, comamos de la salvación. Aleluya. Pues eso es lo que nos enseña ese texto. Que todos tenían que participar. Todo ese núcleo familiar tenía que participar de la Pascua. Tenían que comer al cordero. Que eso de comer al cordero tiene un significado bien profundo que queremos abordarlo ya mismo en otro de los textos. El 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso es una representación directa de Jesucristo. Porque Jesucristo cumplía con todas esas especificaciones. Es más, decía que ninguno de sus huesos podía ser roto, ¿verdad? No podía tener mancha, no podía estar enfermo. Tenía unas especificaciones, así como Jesucristo cuando vino hizo cumplir la Escritura que hablaba de él. Tenía que ser joven, sin ningún tipo de mancha, consistía sin ningún tipo de pecado. Pienso como la historia de Cristo era sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de defecto, o sea, lo más perfecto posible, como lo fue Cristo o como lo iba a representar Cristo, y joven, como Cristo murió joven. Como Cristo murió joven, ¿sabes? Amén. Pues eso es lo que significa ese versículo 5. Sí, el versículo 5. Amén. El 6 dice, de ahí va de nuevo a leer las notas. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué quiere decir inmolar? Inmolar lo que quiere decir es sacrificar, degollar. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. En hebreo, entre las 2 tardes es la hora exacta donde murió Jesucristo. Entre las 2 y las 3. Exactamente. O sea, ves como todo en la Biblia es figurativo de Jesús, de Jesucristo, de la vida de Jesús, ¿sabes? Y cuando tú te pones a estudiarlo, te das cuenta de que es una perfección tan grande que tiene que ser celestial. A ver, es algo celestial. Hay que creer en Dios. Cuando vemos esa sincronía en la Escritura, hay que tener fe. Hay que tener fe en Jesús. Amén. El 7. Vamos a leer el 7. Que este texto realmente me gusta mucho. El 7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán sobre los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Que lo han de comer. O sea, el cordero había que comerlo, había que ingerirlo. Y esa es la problemática que tiene el mundo, que no quieren ingerir a Cristo. Hay que comer del cordero, hay que comer a Cristo. Alguien que pueda buscar Mateo 26, 26. Amén. Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y les dijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese es el versículo que siempre oímos en la Santa Cena, ¿verdad? Tomad, este es mi cuerpo. Y se lo dio a los discípulos. ¿Y qué los discípulos tenían que hacer? Comerlo. O sea, Jesucristo lo que le estaba dando a entender era que había que ingerir a Jesús, hay que comer a Jesús. Y cuando se dice comer a Jesús no es que lo vamos a devorar literalmente, es afirmar nuestra fe en Él. Eso es lo que quiere decir comer a Cristo, comer el Cordero de la Pascua. Porque precisamente allí lo que se estaba celebrando era la Pascua. En ese versículo que acaba de leer nuestra hermana Fior, Jesucristo ansiaba celebrar la Pascua con sus discípulos, porque tenía algo que enseñarles, una verdad de nuevo pacto. Esas verdades del nuevo pacto que quizás al momento no la entendieron de golpe, pero cuando Él fue levantado arriba, que ellos quedaron solos, que vino un consolador, se les fue revelado mediante el Espíritu y ellos pudieron recordar todas las palabras que Jesús le había dicho. Era una simbología, una representación de llenarse de la bendición de aquel cordero. Era como decir cuando en Apocalipsis dice comer del rollo, es llenarse de la palabra para uno poder llegar a ser santo. Entonces comer ese cordero, luego de haberlo degollado, la sangre era la simbología para que él entrara dentro de la casa de la plaga, y la carne tenía que ser comida, una representación de que cuando en el futuro llegase la verdadera remisión de pecados, íbamos a comernos a Jesucristo, Él, hacerlo de Él, llenarnos de Jesucristo, llenarnos de la fe de Cristo por el Cordero que iba a ser inmolado verdaderamente. De hecho, la simbología que siempre se usa en aquello que estuvimos hablando al principio, que era la sombra, es más bien, se cataloga como el misterio que había de ser revelado. Amén. Eso era lo que se
significaba la sombra. ¿Por qué no se manifestó antes o después? Porque tenía que pasar el proceso que Dios quería que pasase. Son explicaciones que no nos tocan a nosotros porque son misterios, como lo dice la misma palabra de Deuteronomio 29, que al hombre no le toca resolver, sino que es seguir. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía en 2000 años cuando Él dijo en muy poco tiempo yo regresaré? Y han pasado 2000 años, porque para Dios, para el cielo, para el reino celestial, no hay tiempo cronológico para nada, sino que Él está esperando, sino para mí, y para nuestra explicación humana lógica, sería esperando lo que dijo Pedro en una de sus epístolas, que es esperando que la mayoría de la gente que han de ser salva, que Dios conoce que han de ser salva, lleguen a los caminos de Jesús, y entonces vendrá el fin, como cuando dijo en Mateo, el evangelista Mateo en su final, cuando todo el evangelio se ha predicado en todo el mundo y todos hayan absorbido, todos los que han de ser salvos hayan absorbido ese evangelio y han de comer del rollo de la palabra y han de comer de Jesucristo, entonces luego que se predique ese evangelio en el mundo completo, entonces dice la palabra que vendrá el fin. No es todo una representación de ese misterio. De hecho, un versículo en Colosenses que lo voy a buscar ya mismo para indicárselo. Sí, no, estos temas son exquisitos, porque nos dan más fe, nos fortalecen nuestra fe. Y en esos textos lo que aprendemos es que hay que comer a Cristo, hay que afirmar. El 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, lo que quiere decir asada al fuego en el cumplimiento es el juicio que tuvo que pasar Jesucristo, el Cordero, que tuvo que morir en muerte de cruz. Y los panes sin levadura. La levadura representa el pecado de aquella nación. Y también representa el tiempo que ellos tuvieron en el desierto, que tuvieron que comerse el pan así, sin levadura. Gloria es el nombre del Señor. Con hierbas amargas lo comerán. Dice el 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y eso encierra algo muy tremendo, que dice, no comeréis cosa de él cruda. Quiere decir es que muchos quieren aceptar a Cristo, pero sin la cruz. Quieren comerse a Cristo, pero no se lo quieren comer bien hecho, a medias. Aceptan a Jesucristo, pero no aceptan lo que eso conlleva. Amén. No quieren entregarse con todo lo que eso representa. Por eso que dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus entrañas. O sea, todo lo que representa servir al Señor, tú tienes que aceptar. Todo lo que representa, bueno, Jesucristo lo dijo, cualquiera que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome, no la cruz de Cristo. Ah, no, Jesucristo cargó la cruz por toda la humanidad. Sí, pero tú tienes que cargar la cruz. Él cargó su cruz por todos nosotros, pero nosotros tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Ves? Porque la Biblia dice que Él es la primicia en cuanto a la resurrección de los muertos, porque ya Él venció. Dice, yo he vencido al mundo, pero nosotros no lo hemos vencido del todo. Dice la Biblia, somos más que vencedores, pero eso tiene otro contexto. Pero nosotros no hemos vencido al mundo del todo, porque dice que tenemos un postrer enemigo, y no se llama Satanás, se llama la muerte. Amén. Nuestro postrer enemigo se llama la muerte, y nosotros tenemos que vencer la muerte.
En ese sentido, Jesucristo es la primicia y nosotros en el tiempo que suena la trompeta o nosotros partamos de este mundo, pues resucitaremos cuando Él se manifieste. Amén. Y la simbología en ese versículo es que todo el ser de la persona se llene por completo del cordero. En este caso, el cordero que iban a comer asado, pero en el caso ya nuestro es tomar del cordero inmolado que fue Jesucristo, tomar todo de él. No es poquito ni nada, no es como decía ahorita, claro, no es a media, no es una tercera parte, era llenarse completo del cordero. Bueno, y lo dice un texto, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, conforme a Cristo. Lo dice la Biblia. Por eso hay una sincronía en la Biblia que es poderoso. Y ya especifica el próximo versículo que no dejes nada de él para mañana. No lo dejes para mañana. Lo que todo puedas tiene que hacer ser hoy. consumido por el fuego. Mire, acepta a Cristo hoy y llénate de él desde hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Y aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por el Cordero. Gracias por la Pascua. Gracias, Padre. Y amás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Oh, gloria. Gloria a Dios. Y ay, Dios santo. Aleluya. Te adora mi alma, Señor. Sí, Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, santo. Oh, santo. Te adora mi alma. Perdóname, hermano. Gracias, Señor. Somos inmerecedores, Dios mío. Somos inmerecedores, Dios amado, de todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, gracias. Esto es poderoso lo que estamos compartiendo en esta noche, mi hermano. Y va por el versículo 9. Seguimos con el 10. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis al fuego. Sigo con el 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, esta palabra es poderosa, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo más que me impresionó de este texto es que dice, y lo comeréis apresuradamente. Y eso es lo que le hace falta a esta generación. Apresurarse a comer a Cristo. Apresurarse a abrazar la fe. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta. Primero te dijo que había que comerlo, pero ahora te dice que hay que comerlo apresuradamente. Apresuradamente. O sea, tú tienes que apresurarte a abrazar esta fe. Y aquellos que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, si tú no tienes a Cristo, tú tienes que apresurarte a abrazar al Cordero,
abrazar la fe de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo el 12. Y este versículo 12 es puntual porque habla directamente de la Pascua. Dice, pues yo pasaré, de hecho, no es el textual. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, escucha lo que está diciendo, en todos los dioses de Egipto, y hace su firma, yo Jehová. Cuando dice pues yo pasaré, aquí es donde está la Pascua, porque eso es lo que significa Pascua, significa Pesaj, que ese es el nombre hebreo que se le da, que significa pasar por encima. Se le puede dar el significado de librar, que realmente eso fue lo que hizo Cristo. Cuando vino el ángel de la muerte, cuando vio la marca de la sangre, pasó por encima, o sea, quedaron libres de juicio, del juicio que había sobre todos los primogénitos de todas las casas. Amén. Lo mismo que ahora hay un juicio que está determinado para la raza humana, pero todo aquel que haya sido lavado con la sangre de Jesucristo, cuando venga ese juicio sobre la humanidad, cuando Dios mire desde el cielo, cuando te vea a ti, va a ver a Cristo, va a ver de Jesucristo. Amén. Y te va a librar, así como libró al pueblo de Israel, aquellos que hicieron conforme a lo que estaba escrito y estipulado. Amén. Eso ahí es donde está la Pascua. ¿Ven? Como Dios los libra. Gloria a Dios. Y el 13, que vamos a leerlo para dar resumen general, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Qué era lo que iba a ser por señal? La sangre. La sangre os será por señal en las casas. ¿Dónde era que ellos tenían que poner la sangre? En los postes de las casas. Los postes de la casa, me imagino el marco de la puerta tenía que estar con la tinta de la sangre allí representada. Eso iba a representar, aleluya, a Cristo. ¿Ves? En el Antiguo Testamento, pues iba a representar pues que el pueblo hizo todo lo que Dios le mandó y fueron librados. La sangre es un elemento esencial. La sangre dice que era la señal. La sangre es un elemento de identificación. Hoy en día, si te tomas la sangre, te pueden tomar el ADN y saben cuál es tu identidad. ¿Verdad que sí? Por una gotita de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre te identifica. Mira qué cosa, qué revelación más poderosa. La sangre te identifica, tiene un código genético que sabe que es único y que pertenece a tal o cual persona. O sea, la sangre te da identidad. Amén. El ADN. La sangre te da identidad. O sea, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, que miraba los marcos de las puertas de las casas, ya él sabía que tenía la identidad de Dios. De nosotros, la sangre de Jesucristo es la que nos da identidad como iglesia, como cuerpo. Pues nosotros somos un cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo.
y tenemos la sangre de Cristo. Amén. Y además, el binomio que hay aquí en estos dos versículos, el 12 y el 13, dice pues yo, y abajo yo Jehová, el ángel de la muerte, representado por Cristo, dice yo pasaré. Aquí se está simbolizando Cristo mismo en Jehová, y Jehová es Cristo y Cristo es Dios. Y ese es el binomio de ahí. Y la sangre os será por señal en las casas cuando estéis, veré la sangre y pasaré. ¿Quién es el que está pasando por encima de los que tienen la sangre en los dinteles? Bueno, dice, ahí está hablando Dios porque dice yo Jehová y él dice y pasaré. Es Dios. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá, pero aquí está Cristo envuelto. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. O sea que no habrá muerte, porque viene la eternidad, viene Cristo a redimir o a hacer la muerte en victoria. Hacer muerte en victoria, porque al no haber mortandad, quiere decir que todo el que haya acercado al Cordero, la sangre, y haya comido de ese Cordero inmolado, no tendrá muerte, mas pasará a vida eterna. Ese es el simbolismo que tiene esos versículos. Cuando Él hiera la tierra, no es que la va a eliminar por completo, porque no, la plaga no mató a mucha gente. La plaga lo que mató fue a los primeros hijos de cada familia, para que cada familia le doliera y viera que sí había un juicio y que había, o sea, iba a haber duelo y compulsión, o sea, remordimiento, que hasta el mismo rey Faraón, pues luego de eso, más adelante en la Biblia, en el mismo Éxodo, mucho más adelante, dice, le pide a Moisés que lo perdone y que lo bendiga también. En ese mismo libro de Éxodo, míralo aquí. En ese mismo capítulo, del capítulo 12, en el versículo 32, e hizo llamada a Moisés, quien es Faraón, y Aarón de la noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros, y los hijos de Israel, los dejó ir, y servid a ese Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e ídolos, y él pidió, y bendecidme también a mí. O sea, el faraón pidió bendición de parte de Jehová. Fue testarudo luego y pensó 2 o 3 días después que salió el pueblo hebreo, salió y vamos a buscarlos ahora, y le vino otra vez la maldad. Amén. Amén. Y ahí en esos textos también, no lo mencioné ahorita, se hizo juicio sobre los dioses de Egipto. Por eso es que tú ves que cuando Dios pasa, o el ángel de la muerte, que también es Dios, cuando Dios pasa a golpearlos con golpe de muerte, hasta los animales también se fueron a Egipto. ¿Verdad que sí? Lo dice el texto. Déjame buscarlo para no. Dice los primos. Mira lo que dice. Heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. O sea, de los animales. Ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, porque los dioses de Egipto eran representados en animales. Amén. Y entonces Dios se hizo valer sobre todos los dioses de Egipto, dándole a entender a los del mundo, o sea, a Egipto, que Él era el Dios soberano, que Él era el Dios sobre todo Dios, y que no había nadie como Él. Y que la misma nación de Egipto clamó por misericordia. Fíjense, cuando estaban
en esa catástrofe, clamaron por misericordia, como hacemos o como hace toda la nación cuando está en una crisis, clama por misericordia y luego se olvida nuevamente de Dios. Mírenlo en el versículo, en el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se había sentado sobre él, el cautivo estaba en la cárcel. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Fíjense, no es cambiante los tiempos de ahora, porque cuando hay una catástrofe en cada lugar, pues nos acordamos de Dios y luego nos olvidamos otra vez. Para ir resumiendo lo que es la clase, el resumen de esta clase es sencillo. El pueblo de Israel tenía que esperar una fecha específica para celebrar la Pascua. Por eso es que ellos tenían la sombra y la sombra era buena. La sombra era buena. Celebraban la Pascua y celebraban en cierta forma ese perdón. Pero nosotros tenemos la bendición de celebrar la Pascua segundo a segundo. Amén. Porque podemos entrar libremente al trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, y levantar las manos al cielo y recibir ese perdón, recibir esa gracia, esa dicha. Amén. Y que de hecho 4000 años después, que estamos hoy siglo XXI, es la misma fecha que se celebra la Pascua, la fecha que pronosticó Jehová en Éxodo, el primer mes, que todavía en Israel todavía celebra ese primer mes, el día 14, el día de la Pascua, que fue donde murió, crucificaron a Jesucristo, el día 14 del mes de abril. Por eso es que celebramos Semana Santa. ¿Cuándo? Abril, a mediados de abril. Amén. Así que eso ha sido todo. Y esa es la clase: abrazar a Jesús, abrazar a Jesucristo y no soltarlo, comerlo y apresuradamente. Amén. Así que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a la iglesia. Amén. Aleluya, poderosa, ¿verdad? Escuela bíblica. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y qué mejor que sentir la presencia de Dios mientras estamos escudriñando las sagradas escrituras. Vive Jesús, de eso se trata. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Melquisedec, nuestro maestro de escuela bíblica en esta noche. Bendiga el Señor nuestros jóvenes que están tomando, ¿verdad?, su escuela bíblica, nuestros niños que ya terminaron, finalizaron esa clase bíblica. Gloria al nombre del Señor. Y comenzamos, ¿verdad?, con discipulado, gloria a Jesús, en esta noche. Vive Jesús, aleluya, con nuestros hermanos. Y así próximamente, gloria a Jesús, si así Dios lo permite, los estaremos, ¿verdad?, recibiendo. Así que hay fiesta, hermano, gloria a Jesús, hay gozo, gloria a Jesús, y hay que seguir orando. Vive Jesús, aleluya, amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. No se olvide el viernes que tenemos culto de distrito, todos los distritos unidos, pero a través de las redes sociales. Amén, ya se subió, ¿verdad?, la pancarta, para que ustedes sepan a la hora que comienza, gloria a Jesús, y estará predicando la esposa de la Migdalia, la esposa del pastor Angulo. Amén, aleluya, que sabemos que Dios, gloria a Jesús, aleluya, traerá una hermosa palabra, un hermoso refrigerio. Así que, ¿verdad?, sintonícelo todo. Y el domingo estamos de vuelta, si Dios lo permite, aquí en la casa del Señor, adorando y glorificando el nombre del Señor. Siga orando, hermano, siga orando, gloria al nombre del Señor, aleluya, para que vidas puedan seguir llegando a los pies de Cristo, pero para que usted sea usado, gloria a Jesús, por el Señor, para que Dios siga quitando, gloria a Jesús, aleluya,
todo aquello que sea piedra de tropiezo, todo aquello que no le agrada, gloria a Jesús, y que cada ambiente, aleluya, en su casa sea un ambiente de gloria, de liberación, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a ponernos sobre vuestros pies. Nuestros jóvenes orarán allá, ¿verdad? Vamos a colocarnos sobre vuestros pies y vamos así a despedirnos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hermana Fiola, avísele a nuestro hermano que si no ha terminado, que lo coja suave, porque nosotros vamos a estar en reunión, que él termine con calma. Gloria a Jesús. Padre bueno y Padre celestial, te damos gracias, te damos toda la gloria. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Gracias por este día, Señor, el cual tú nos otorgaste de principio, Señor, a fin, Dios amado. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, Padre, llevando de tu mano, Señor amado, abrazando a aquellos, Padre, que están sin fuerza, Dios del cielo, aleluya, tú eres nuestra fortaleza. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien, que tú nos guíes, Señor, que mira a los hermanos que están quebrantados de salud, Señor, sea tu mano poderosa, sea tu voluntad sobre cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Jehová te bendiga.